Hola, chicos, les saluda el Rukasu y en el vídeo de hoy vamos a continuar con fotografía. El tema es la cámara fotográfica, las comparaciones con cámaras reflex digitales versus mirrorless, diafragma e ISO, etc. Bienvenidos al peor canal de YouTube y empecemos. Junior Mafia, some monkey ass bitches. We keep on coming while we running for your Jews. Steady gunning, keep on busting at the fools. You know the rules. 2.1. Funcionamiento de la cámara fotográfica. Las primitivas cámaras fotográficas eran cajas estancas a la luz que tenían una lente simple, convergente en la parte delantera que concentraban la luz y producían una imagen boca abajo invertida sobre una placa situada en la parte posterior. El fenómeno óptico que da origen a la formación de esa imagen boca abajo e invertida se explica por el recorrido rectilíneo de los rayos luminosos. Estas cámaras no disponían de obturador, sino que la lente estaba cubierta por una tapa que se sacaba durante un tiempo para permitir el paso de la luz exponiendo la placa sensible. Las actuales cámaras son mucho más complejas debido a la variedad de funciones que deben desempeñar y, paradójicamente, gran parte de su complejidad interna está diseñada para simplificar su funcionamiento. La cámara fotográfica, a través del objetivo, capta e impresiona las imágenes de la realidad en una superficie sensible y presenta gran similitud con nuestro órgano de percepción visual, el ojo. Pero, así como hay similitudes, también hay diferencias, quizás la más notable sea que la cámara registra imágenes de un entorno, fragmentos o partes de un todo, no como funciona nuestra percepción directa que lo hace de modo conjunto en diálogo con otros sentidos. 2.1.1. Estructura del ojo humano. Es posible comparar el ojo con una cámara fotográfica ya que ambas estructuras tienen amplias similitudes. La lente de la cámara y la córnea del ojo cumplen objetivos semejantes. Ambas son lentes positivas cuya función es la de hacer que los rayos de luz que inciden en ellas se enfoquen en un solo punto, película fotográfica, sensor o retina respectivamente. Para que la córnea y la lente trabajen en forma óptima deben ser perfectamente transparentes y tener las curvaturas adecuadas. De no ser así, la imagen proporcionada será defectuosa o no se enfocará en el sitio correspondiente. Detrás de la lente fotográfica se halla el diafragma, que es un dispositivo que regula la cantidad de luz que debe llegar a la película. A diferencia de la película fotográfica o el sensor, la retina cuenta con una sensibilidad luminosa muy reducida, limitada solo al espectro visible. En el ojo, el diafragma corresponde al iris, que es una estructura muscular perforada en su centro pupila, y es el responsable del control de la luz que incide en la retina. Así, cuando existe poca luz ambiente, el iris se dilata creando una pupila muy grande, mientras que si la luz es intensa el iris se contrae cerrando al máximo la pupila. En el ojo el proceso de enfoque existe, aunque el mecanismo es distinto. Detrás del iris se encuentra una estructura en forma de lente biconvexa, como una lupa, llamada cristalino. Este cristalino también es transparente, pero, a diferencia de la córnea, es sumamente elástico de forma que su poder refractivo es variable. Diferencias entre una cámara y el ojo humano. La imagen fotográfica obtenida es desde un solo punto de vista único e inmóvil. El ojo tiene dos puntos de vista que están en constante movimiento. La cámara da una imagen plana, bidimensional. Nuestra visión capta la tridimensionalidad del espacio. La imagen fotográfica capta los colores de una manera limitada. Nuestro ojo, por el contrario, es capaz de percibir los 1000 matices de los distintos colores, es decir, la calidad de nuestra visión para percibir los colores es mayor que la de la cámara. La cámara no tiene visión selectiva, el ojo en cambio selecciona en base a un interés y elimina el resto. La cámara no puede enfocar sola en MF, el ojo en cambio va enfocando solo de acuerdo al interés. La fotografía permite tener imágenes que el ojo humano no puede percibir. Por ejemplo, una cámara puede tomar la fotografía de un vehículo en movimiento por la noche en la que aparece la estela de su trayectoria. O bien captar el momento que un proyectil se incrusta en un objeto. Por el contrario, la cámara necesita más luz para conseguir las imágenes que el ojo humano. 2.2. Mecanismos de control. La estructura de toda cámara fotográfica está compuesta por un cuerpo y un objetivo. Según los
Distintos modelos de cámara. Estas partes varían en su construcción y en sus posibilidades. Técnicas de producción de imágenes. 2.2.1. Cuerpo de la cámara. En el cuerpo se encuentra la cámara oscura y los mecanismos de control que pueden ser mecanismos principales y mecanismos auxiliares. Los mecanismos de control principales son visor, obturador y sistema de enfoque. Visor. Es el dispositivo de la cámara que permite encuadrar el tema y manipular el enfoque. Es el elemento más importante de la cámara en cuanto a la preparación de la toma y que además de mostrar el área que abarca la toma fotográfica, permite ver las informaciones del exposímetro y del telémetro. Consta de un sistema óptico con una lente negativa, ligeramente reflectora, y un ocular positivo a ambos extremos del canal que forma el sistema. Hasta hace unos años las cámaras analógicas utilizaban distintos tipos de visores que hoy se encuentran en desuso, por tal motivo solo se va a considerar los visores de las cámaras actuales. En este sentido, se establecen tres tipos de visores en las cámaras fotográficas: el óptico, el reflex y el visor electrónico. Visor óptico. El visor óptico es el menos exacto de todos. Se trata de un pequeño visor colocado normalmente por encima del objetivo que permite mirar lo que se va a encuadrar en nuestra foto. El principal problema que tiene es el error de paralaje, pues no está ajustado a lo que captará el sensor de nuestra cámara a través del objetivo. El error de paralaje es el que sucede en el visor directo de una cámara cuando la imagen visualizada no coincide con la imagen enfocada por el objetivo. Esto ocurre cuando el visor no se encuentra ubicado en el mismo eje del objetivo. El error de paralaje es mayor cuanto más cerca de la cámara se encuentra la escena que se va a fotografiar. Por este motivo, al fotografiar por ejemplo a una persona situada cerca de la cámara conviene ampliar el encuadre para asegurarnos que no quedará recortada. Se empezó a usar en las cámaras compactas analógicas y las primeras digitales. Pero hoy día está prácticamente en desuso. Las cámaras telemétricas utilizan también el visor óptico. Estas cámaras incorporan un telémetro que es un dispositivo que permite enfocar al sujeto mediante la superposición de dos imágenes. Su visor óptico suele incorporar funciones avanzadas como corrección de paralaje o la detección de objetivos. Las cámaras telemétricas no son muy comunes, aunque merece una mención especial la serie M de Leica, debido a su extraordinaria calidad. Este sistema mide con exactitud la distancia de enfoque comparando las dos imágenes, percibidas por dos objetivos de visión en forma similar a la que emplean los ojos para estimar la distancia que les separa de un objeto. Para un sujeto situado a cierta distancia, las imágenes separadas vistas a través de los dos objetivos de visión, aparecen en el visor como una imagen. Solo cuando el espejo móvil situado detrás de una lente está alineado con la imagen proveniente del objetivo principal de visión. Esta alineación se controla con el largo de enfoque. En el visor, el fotógrafo o la fotógrafa ven dos imágenes tenues que deben hacer coincidir para obtener una imagen definida, o bien, la imagen de una persona dividida cuyas dos mitades deben encajar para obtener a la persona enfocada, o una imagen con centelleo o borrosa que debe hacer luminosa y nítida en el momento de coincidir con el enfoque correcto. Visor reflex. El visor reflex es un visor óptico que se caracteriza por mostrar la imagen que proyecta el objetivo. De esta forma, la escena a través del visor es la misma que será captada en la fotografía. El visor reflex consta de un espejo situado detrás del objetivo, justo delante del obturador. Este espejo está inclinado 45 grados, de modo que la imagen que proyecta el objetivo es reflejada hacia la parte superior de la cámara, donde se encuentra la pantalla de enfoque. Esta es una superficie de cristal traslúcido que permite visualizar y enfocar la imagen. La imagen atraviesa la pantalla de enfoque y se vuelve a reflejar por un conjunto de espejos, el pentaprisma, que la endereza y la desvía hacia el ocular del visor. Al efectuar el disparo, el espejo gira sobre una bisagra y se eleva, dejando pasar la imagen hacia el sensor. Esto ocasiona que en el momento del disparo la imagen no sea visible. Una vez finalizada la toma, el espejo vuelve a su sitio y el visor vuelve a funcionar normalmente. El visor reflex puede incluir una o más pantallas LCD suplementarias que rodean la imagen. Estas pantallas muestran información como el nivel de exposición, la velocidad de obturación, la apertura del diafragma, la sensibilidad ISO, el estado de la batería, o el número de disparos restantes que pueden tomarse en una ráfaga. A menudo se superpone a la imagen una pantalla adicional que muestra la ubicación y el estado de los puntos de enfoque automático.
Esta pantalla también puede mostrar líneas o una rejilla que ayude en la composición de la imagen. El pentaprisma es un bloque de vidrio de 5 caras espejadas con forma de casita con tejado, que tiene como función invertir la imagen para que se pueda ver tal cual reproducirá la foto. Un visor reflex se compone de 4 piezas fundamentales. El espejo. Situado a 45 grados del eje del objetivo, su función es reflejar la imagen formada por el objetivo. La pantalla. Generalmente es una lente de Fresnel y en ella se hace visible la imagen. El pentaprisma. Sirve para enderezar la imagen. El ocular. En este tipo de visor es una lente positiva, la cual permite visualizar la imagen enderezada por el pentaprisma. Los visores de pentaprisma se usan a nivel de ojo. Visor electrónico. El visor electrónico, Optoelectronic Viewfinder, está formado por una pequeña pantalla LCD, que muestra en tiempo real la imagen que llega al sensor a través del objetivo. El sensor captura la imagen y, una vez procesada, se transmite a una pantalla minúscula visible a través del ocular del visor. La principal ventaja de este tipo de visor es que muestra una imagen ya procesada por la cámara. De esta forma no solo se previsualiza la imagen, sino que también se puede ver el efecto que van a tener los diferentes ajustes como la exposición o el balance de blancos. Adicionalmente, es posible superponer a la imagen todo tipo de información como los valores de exposición, la sensibilidad ISO e incluso un histograma en tiempo real. El visor electrónico puede mostrar información como la velocidad del obturador, la apertura del diafragma, la sensibilidad ISO, el almacenamiento de una tarjeta de memoria, o un histograma en directo. La calidad del visor electrónico depende en gran medida de la resolución de su pantalla miniatura. Cuanto mayor sea la resolución de la pantalla, mejor se verán las imágenes a través del visor. La imagen que se ve a través del visor electrónico es capturada por el sensor y procesada por el circuito de la cámara. Esto produce un retraso de fracciones de segundo, a veces perceptible, en mostrar la imagen, que puede ser un problema cuando se fotografía objetos en movimiento. Sistemas de enfoque. ¿Qué es enfocar? ¿O qué implica manipular el enfoque? Desde un punto de vista óptico consiste en hacer coincidir los rayos de luz reflejados por el objeto u objetos que se pretende fotografiar con el plano focal de la cámara. Y, desde un punto de vista más práctico, se puede decir que enfocar es lograr que el objeto o persona de la escena, sobre la que se busca llamar la atención, salga completamente nítido en la fotografía. Este sistema, junto al encuadre y el control de la exposición, es uno de los factores que más influye en las características técnicas y estéticas de la imagen. Con la acción de enfocarse, selecciona la zona de la imagen que se mostrará con más nitidez, la que será el centro de atención de nuestra fotografía. El objetivo es la parte de la cámara que se encarga de enfocar las imágenes. El enfoque se realiza desplazando, acercando o alejando una serie de lentes situadas en su interior. Para que un objeto esté correctamente enfocado, los rayos de luz que refleja cada punto del sujeto fotografiado deben converger en un punto correspondiente del plano focal, el plano en el que se ubica el sensor. A lo largo de los años los sistemas de enfoque se han ido perfeccionando, desde el enfoque manual que utilizaban las primeras cámaras fotográficas, hasta llegar a los modernos sistemas autofoco que incorporan las cámaras reflex digitales. La forma más habitual de realizar el enfoque manual consiste en mirar por el visor y girar un anillo de enfoque situado en el objetivo. Cuando se gira el anillo de enfoque, las lentes que hay en el interior del objetivo se acercan o se alejan del plano focal. Normalmente el anillo de enfoque incluye una escala de distancias con valores expresados en metros y en pies. Si se rota el anillo hasta la posición en la que el objetivo se enfoca en el infinito, la distancia entre las lentes y el sensor es la mínima. En las cámaras reflex de enfoque manual la Photograph examina el enfoque a través del visor con ayuda de la pantalla de enfoque. El tipo más común de la pantalla de enfoque incorpora un círculo de imagen partida y un anillo de microprismas. Ambos sistemas son complementarios y ayudan a realizar el enfoque. El círculo de imagen partida está formado por dos prismas semicirculares situados como una cuña. Si la imagen está desenfocada, se muestra dividida en dos partes. Cuando ambas partes se unen, la imagen está en foco. El anillo de microprismas funciona de forma similar, utilizando una rejilla de microprismas con forma de anillo. Si la imagen
está desenfocada, la luz sufre múltiples refracciones, produciendo contornos borrosos. Cuando la imagen está enfocada, se ve nítida y ni siquiera se llegan a apreciar los prismas que forman el anillo. Enfoque automático. En la actualidad, la mayoría de las cámaras compactas y reflex utilizan algún sistema de enfoque automático, también llamado autofoco o en inglés autofocus. En los sistemas autofoco, la cámara y el objetivo trabajan de forma conjunta para enfocar la imagen de forma automática. Cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad, el sistema analiza la imagen hasta conseguir el enfoque correcto. Teniendo en cuenta que a menudo los objetos se mueven, las cámaras DSLR actuales tienen eso en cuenta y permiten varios métodos de enfoque que pueden configurarse. Existen 3 métodos de enfoque automático diferentes. Autofocus Simple One Shot. Consiste en que al apretar el botón de disparo levemente el enfoque queda bloqueado hasta que disparas. La cámara solo enfoca una vez. Este método se utiliza para fotografías estáticas e instantáneas. Autofocus iFoco. Consiste en que al apretar el botón de disparo levemente el sujeto queda enfocado y si este se mueve de repente la cámara reenfoca. Este modo se utiliza para motivos que se muevan de forma impredecible, como niños, animales, entre otros. Autofocus iServo. Consiste en que mientras se aprieta el botón de disparo la cámara enfoca continuamente. Es un método muy útil cuando el sujeto se mueve constantemente, como deportes. Por otro lado, las cámaras presentan diferentes sistemas de enfoque automático, siendo los más extendidos los de detección de fase y detección de contraste. A ellos se une el sistema de detección de rostros que cada vez más incorporan las cámaras compactas. Dependiendo de las características del sistema, el enfoque se realizará analizando la imagen completa, una zona central o un punto de enfoque seleccionado. El sistema de detección de fase se basa en el uso de un sensor dedicado, diferente del sensor principal, encargado de las tareas de enfoque. El espejo reflex, que refleja la luz hacia el visor, deja pasar parte de luz a un espejo secundario que la dirige hacia el sensor autofoco. Antes de llegar al sensor de autofoco, la luz pasa a través de una matriz de microlentes que la dividen para producir una pareja de imágenes. El procesador de la cámara compara las dos imágenes, de forma semejante a lo que ocurre en las cámaras telemétricas, y da las instrucciones al objetivo para que realice el enfoque correcto. En las cámaras reflex actuales, los sistemas de enfoque automático por detección de fase ofrecen una serie de puntos de enfoque que permiten al fotógrafo seleccionar la zona de la imagen que desea enfocar. El sistema de enfoque automático por detección de contraste se basa en el principio de que el contraste es mayor si la imagen está enfocada. Cuando el objetivo trata de enfocar, el procesador de la cámara analiza el contraste de las imágenes que llegan al sensor, determinando el enfoque correcto. Una desventaja de este sistema es que su funcionamiento es más lento que el sistema de detección de fase. Puntos de enfoque. Las primeras cámaras reflex autofoco enfocaban solo la zona central de la imagen. Para tomar una fotografía había que situar el sujeto principal en el centro del visor, pulsar el disparador hasta la mitad para bloquear el enfoque y reencuadrar la imagen antes de disparar. Sin embargo, las cámaras reflex actuales permiten establecer la zona de la imagen que se quiere enfocar. A través del visor se muestran diferentes puntos de enfoque distribuidos por una amplia zona de la imagen, y con un dial de control o botón tipo joystick se puede seleccionar uno de ellos. De esta forma se pueden enfocar, sin necesidad de reencuadrar, a personas que no están situados en la zona central de la imagen. Dependiendo de los fabricantes y modelos de cámara se disponen diferentes puntos de enfoque, en función de la escena y movimiento de la misma. Es importante tener control sobre la configuración de estos puntos de enfoque, ya que, de lo contrario, la cámara puede establecer un área de enfoque muy diferente a la deseada. Hay que valorar muy bien este aspecto en función del tipo de fotografía que se realice, ya que, a pesar de tener tantos puntos de enfoque, a veces, es más fácil mantener un punto central único y girar levemente la cámara para buscar el punto de enfoque, reencuadrar y disparar, que esperar a que la cámara encuentre el punto que coincida con el lugar que se desea enfocar. Obturador. El obturador es un mecanismo que, al ser accionado mediante el disparador, se abre dejando pasar los rayos luminosos y regula el tiempo de exposición.
Es decir que el obturador debe mantener aislada la película o el sensor, en las cámaras reflex digitales, hasta el momento preciso en que se toma la fotografía. Físicamente son cortinas de tela engomada, o de policarbonato o láminas metálicas que se mueven o desplazan delante del material sensible. Los obturadores pueden ser centrales y de plano focal. Hay un tercero que se denomina de sector, usado mucho en las cámaras analógicas pequeñas, y muy parecidos a los que se usan en las cámaras filmadoras. V. Obturadores centrales o laminillas. Estos están compuestos por cierto número de láminas metálicas que se superponen, que se abren y cierran pivotando sobre un punto, siendo su mecanismo muy similar al diafragma de iris. Generalmente este tipo de obturador se encuentra situado entre los elementos del objetivo en cámaras compactas, en cámaras económicas, aunque también hay en algunas cámaras reflex. V. Obturador de plano focal o cortina. Son dos cortinas elásticas, de metal, de tela o de policarbonato, que se desplaza horizontalmente o verticalmente por delante de la superficie sensible, justo en el plano focal, de allí su nombre, dejando una abertura o rendija entre ellas, cuyo tamaño depende de la velocidad seleccionada. Al accionar el disparador, las cortinas se desplazan. Primero avanza una cortina y luego la segunda cortina y la rendija va descubriendo por franjas el material sensible exponiéndose a la luz. V. Obturador de sector. En realidad es una simplificación del obturador central y se encuentra en las cámaras con objetivos de pequeño diámetro como las cámaras de bolsillo y las de visor sencillo. En algunas cámaras con este sistema, está montado inmediatamente detrás del objetivo y consiste de un disco de metal que gira alrededor de un eje montado en el centro. Cerca del borde del disco hay una ranura curvada, y cuando el disco gira, esta pasa por delante del objetivo dejando que la luz incida sobre la superficie sensible. Un sistema de resortes hace que el disco se desplace siempre a la misma velocidad, de modo que el material sensible obtenga siempre la misma exposición cuando se dispara el obturador. En otras cámaras en vez de un disco, lleva una placa metálica montada directamente detrás del objetivo, que pivota sostenida por un resorte. What you got there, Norman? It's the fun touch. Don't tell me. It squirts water. Actually, it's a Nikon. The business. Norman! Trevor! Lay cheese. Fingers? 2.2.2. Objetivo de la cámara. Este componente fundamental de la cámara capta los rayos luminosos reflejados por los sujetos y los objetos de la escena, concentrando la luz sobre la superficie sensible en el plano focal de la cámara fotográfica, para formar una imagen. Es importante saber cómo funciona el objetivo y cómo está constituido, cuál es su luminosidad y qué es lo que la lente de un objetivo en particular puede hacer, ya que recién cuando el fotógrafo se familiariza con los controles del objetivo puede ajustarlos rápida y adecuadamente, podrá realizar correctamente sus fotografías. ¿Qué se puede encontrar en un objetivo? A. Anillo de enfoque. B. Escala de enfoque. C. Escala de profundidad de campo. D. Diafragma. E. Montura frontal. F. Montura de acople. G. Cifras grabadas de indicaciones varias. I. Lentes o conjunto de lentes. Anillo de enfoque. Permite poner en foco la imagen alejando o acercando la lente, o conjunto de lentes, al plano de enfoque, es decir, variando la distancia o longitud de focal del objetivo. Escala de enfoque. Es una escala grabada en metros y pies en el anillo de enfoque que permite conocer la distancia a que se encuentra el objeto o sujeto a fotografiar. Escala de profundidad de campo. Es un anillo fijo que permite saber, de acuerdo al diafragma utilizado y la distancia de enfoque, cuál será la zona de nitidez de la imagen. Diafragma. El diafragma es un mecanismo situado en la parte interior del objetivo que se utiliza para graduar la cantidad de luz que llega al sensor. Está formado por un conjunto de laminillas metálicas que se mueven de forma radial para abrir o cerrar un orificio de tamaño ajustable. Con respecto al diafragma son 1, 4, 2, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22. Y algunos lentes pueden llegar hasta diafragma 32.
En caso de que alguien piense que estoy equivocado, puede corregirlo en los comentarios, agradezco mucho esa ayuda. Montura de acople. Es un mecanismo ubicado en la parte anterior del objetivo que se acopla a la cámara. Existen dos formas de acople. A bayoneta y a rosca, aunque esta última casi está desapareciendo debido que es más lento y complicado la operación en comparación con el de bayoneta. Este sistema de bayoneta tiene además la posibilidad de tener más contactos que amplían las funciones de la cámara. Montura frontal. Es la parte posterior del objetivo donde se acopla el filtro. Aquí se encuentran grabadas las cifras que identifican al objetivo. Cifras grabadas. F/1,8118 igual luminosidad del objetivo. 50 milímetros igual distancia o longitud focal. 49 milímetros igual diámetro de rosca del filtro. 2, 3. Sensibilidad, medición de la luz y sensores. Entre los controles de la cámara, se encuentra aquel que permite realizar la medición de la luz para lograr una correcta exposición. La exposición es uno de los pilares para poder conseguir una buena fotografía, en términos lumínicos. Para acceder a los valores de exposición buscados es necesario medir la luz que hay en nuestra escena, acción que combinará los tres componentes internos a la cámara. Apertura de diafragma, velocidad de obturación e ISO. Los modos de medición de las cámaras están diseñados para hacer distintas evaluaciones de la luz de una escena. De esta manera es posible trabajar de forma global, ponderar la luminosidad de algún área, o bien rescatar el brillo de un pequeño sector o punto. 2.3.1. Métodos de medición de la luz. Dependiendo del modo de medición que se coloque en la cámara, los valores para una misma escena pueden variar ya que medirá toda la escena, calculará una media de la misma, se centrará en solo una parte o en un solo punto. Esta elección dependerá de lo buscado por el fotógrafo y de las condiciones lumínicas de la escena. Ante los resultados que brindan los distintos métodos, algunos fotógrafos suelen recomendar el uso de uno que permite el mayor control de la escena. Esto implica conocer cómo funciona cada una de las formas que ofrece la cámara para definir qué medir en la escena y qué parámetros poner en función de nuestra medición. Según la marca de una cámara, la denominación de los métodos de medición pueden variar, pero no así el resultado. De igual modo, hay algunas marcas como Canon que proponen variantes. Los métodos ofrecidos por los exposímetros de las cámaras van de una medición amplia, que busca rescatar los brillos de toda la escena, a una medición acotada que pretende medir el brillo de un punto del escenario. El método que busca integrar la mayor cantidad de zonas de la escena es el matricial o evaluativo. Cerrando un poco la zona de influencia del exposímetro, se encuentra la variante ponderada al centro o central, y finalmente está el método puntual, que trabaja sobre un sector muy pequeño, un punto que varía entre 1 y 5. Esto es un gráfico de los iconos de los métodos de medición según las marcas. Sensibilidad. ISO. Es la capacidad que tiene el sensor de la cámara para captar luz. Es un parámetro que permite indicarle al sensor la cantidad de luz debe recoger de acuerdo a la selección que se realice dentro de la escala ISO. En los ISO normalmente el mínimo es 100, pero algunas cámaras tienen como mínimo 25. En las cámaras digitales se puede cambiar el ISO, pero en las analógicas que se los llamaban ASA, es fijo por el rollo. Los sensores tienen una sensibilidad ISO nativa, determinada por el fabricante, que es posible incrementar amplificando la señal que reciben los fotodiodos, que son las diminutas celdas del sensor. Cada fotodiodo es el responsable de recoger la información de un píxel. Acá les dejo en pantalla un gráfico de luminosidad y tiempo de obturación. 2.3.2. Sensor. Características y tipo de sensores. El sensor es uno de los componentes principales de una cámara electrónica, tanto de vídeo como de fotografía estática. Su función es transformar la imagen óptica creada por el objetivo en una serie de señales eléctricas que darán lugar a la imagen digital. Las personas, cuando eligen una cámara, teléfono, lo primero que se fija es en la cantidad de megapíxeles que tiene y no en el tamaño del sensor. Esto, quizás es debido a la publicidad que da demasiada importancia a los megapíxeles para tener una mejor imagen. Pero, en realidad, lo que debe tenerse en cuenta en una cámara digital es el tamaño del sensor. Tamaño sensor V es megapíxel. El sensor está formado por una matriz de millones de diminutas celdas llamadas fotósitos.
Dentro de cada una de estas celdas se encuentra un fotodiodo, que es un componente electrónico sensible a la luz, que convierte la luz recibida, fotones, en corriente eléctrica, electrones. De esta forma, los fotósitos almacenan una mayor o menor carga eléctrica en función de la intensidad lumínica que reciben. El valor de carga acumulado por cada fotósito es bastante pequeño, por lo que debe ser amplificado antes de su digitalización. Un amplificador DA, programable Gain Amplificator, se encarga de esta función, aumentando la tensión de salida del sensor. El nivel de amplificación depende de la sensibilidad ISO seleccionada en la cámara. Cuanto mayor es la sensibilidad ISO, más debe ser amplificada la señal. Una vez amplificada la señal, un convertidor analógico barra digital cuantifica su valor y la convierte en un número ADU, Analog to Digital Unit. Este valor indica el nivel de brillo capturado por cada fotósito. Luego de finalizado el proceso de digitalización, la información de los números ADU, sus coordenadas en el sensor y una serie de metadatos adjuntos, son almacenados en forma de imagen RAW en el buffer, memoria interna, de la cámara. La imagen RAW contiene información del nivel de brillo que corresponde a cada fotósito, pero no de su color. Esto es debido a que los fotodiodos no son capaces de discriminar la longitud de onda de la radiación luminosa. Para poder capturar imágenes en color, sobre cada fotósito del sensor se coloca un filtro que solo permite el paso de un determinado color. Las celdas adyacentes tienen filtros de diferente color, siguiendo un patrón de alternancia. El tipo más común de matriz de filtro de color se llama matriz de Bayer. Las celdas situadas en las filas impares del sensor alternan filtros para producir colores rojos y verdes, mientras que las celdas de las filas pares alternan filtros para producir verdes y azules. El motivo por el cual el filtro verde se utiliza 2 veces más que los azules y rojos es que los fotodiodos, como nuestros ojos, son más sensibles a la luz de las longitudes de onda en el rango de 500 a 600 nanómetros, al color verde. Como resultado de colocar los filtros de color, cada fotósito solo recibe la luz de uno de los 3 colores primarios, desechándose un promedio de 2/3 de la radiación luminosa. Para obtener una fotografía a todo color, la imagen RAW capturada bajo la matriz de Bayer deberá ser procesada. Esto se hace mediante una serie de algoritmos matemáticos que se conocen como de mosaico de Bayer, que consisten en analizar los valores de un bloque de celdas contiguas para interpolar, deducir, el valor de color RGB que corresponde a cada píxel de la imagen. Los fotodiodos del sensor no se encuentran completamente unidos. Entre ellos hay un espacio destinado a dar cabida a otros componentes electrónicos. Esto podría ocasionar que parte de la luz que llega al sensor no fuera captada por los fotodiodos y se perdiera. Para evitarlo, encima de cada fotósito se coloca una microlente, cuyo fin es mejorar su capacidad de recolección de luz. Estas microlentes redirigen al fotodiodo los rayos de luz que reciben desde diferentes ángulos. Cada píxel tiene 3 fotodiodos o fotósitos asociados, uno para color primario. Por otro lado, el megapíxel o millón de puntos es la unidad de medida de la resolución de un sensor. Son el número de píxeles que formarán la imagen generada en el sensor. Cuanto más megapíxel tenga el sensor, mayor nivel de detalle se obtendrá, y así se podrán realizar copias en tamaños mayores o bien recortar la imagen y mantener cierta calidad. Como regla general, cuanto más grande es el sensor, más calidad final va a tener la imagen. Entonces, ¿por qué no todos los dispositivos escogen el sensor más grande? Hay varios factores. El primero es el precio, los sensores grandes suelen ser más caros. El segundo es el tamaño, un sensor de una full frame no cabe en un teléfono móvil. Para definir la calidad de la imagen hay que tener en cuenta tanto el tamaño del píxel como su densidad. Cuando se habla de sensor full frame la gente tiende a pensar que siempre va a tener menor ruido que un sensor APS-C, pero el principal factor de todo ello es la densidad de píxeles de cada sensor. Los fotodiodos o fotósitos son semiconductores de luz, y cuanto más cerca estén uno de otro más ruido se producirá al amplificar la señal en el sensor. En este sentido, es importante plantear que no habrá menor ruido en un sensor por ser FF respecto a un APS-C sino por la densidad de píxeles que tiene. Normalmente se dice píxeles porque cada grupo de fotodiodos va asociado a un píxel. Tipos de sensores. Las tecnologías predominantes en el mercado son CCD y CMOS. Funcionamiento de las CCD.
Convierte las cargas de las celdas de la matriz en voltajes y entrega una señal analógica en la salida, que será posteriormente digitalizada por la cámara. En los sensores CCD, se hace una lectura de cada uno de los valores correspondientes a cada una de las celdas. Entonces, es esta información la que un convertidor analógico digital traduce en forma de datos. En este caso, la estructura interna del sensor es muy simple, pero está el inconveniente de necesitar un chip adicional, externo, que se encargue del tratamiento de la información proporcionada por el sensor, lo que se traduce en un gasto mayor y equipos más grandes. Una de sus mejores características es que tienen mayor rango dinámico. Por otro lado, tendrás imágenes con menor ruido al contar con un procesador externo. Funcionamiento de las MOS. A diferencia de un CCD, cuenta con celdas independientes. Además, aquí el proceso de digitalización se da de manera interna a través de unos transmisores que llevan la información que se convertirá en datos. Son sensores más pequeños, ya que no requieren de un chip externo y por el mismo motivo, son más baratos de fabricar. Otra de sus ventajas es su mayor sensibilidad a la luz, por ende, en malas condiciones de luz brindarán mejores resultados. El proceso de digitalización es más veloz que otros sensores, lo cual motiva su mayor uso en las cámaras fotográficas. 2.4. Lentes. Características, clasificación. El conjunto de lentes, convergentes y divergentes, que forman parte de la óptica de una cámara fotográfica o de vídeo recibe el nombre de objetivo. Su función es recibir los rayos de luz procedentes del objeto y modificar su dirección hasta crear la imagen óptica, réplica luminosa de dicho objeto. Esta imagen se refleja en el soporte sensible de una película fotográfica o en el sensor de una cámara digital. Características de los objetivos. A. Distancia focal. Mide la capacidad para refractar la luz. B. Ángulo de visión. Es el ángulo formado por el centro del objetivo y los laterales de la escena a fotografiar. C. Luminosidad. Es la máxima cantidad de luz que pasa por él. Distancia focal. La distancia focal de una lente simple es la longitud, en milímetros, que hay desde el centro óptico de la lente al plano de enfoque, foco. En el objetivo de una cámara, lente compuesta por varias lentes, es la distancia que hay desde el plano nodal hasta el plano focal o plano de enfoque, cuando el objetivo está enfocado a infinito. Plano nodal. Es el plano perpendicular al eje óptico principal en el que teóricamente los rayos luminosos cambian de dirección o trayectoria al atravesar una lente. Punto nodal. Punto de intersección entre el eje óptico de una lente compuesta y uno de los planos de refracción principal, plano nodal. Una lente compuesta tiene un punto nodal anterior o frontal y otro punto nodal posterior. Este último es el que se toma como referencia para las mediciones básicas como la distancia focal. Ángulo de cobertura. Este ángulo, también llamado ángulo de visión, indica la cantidad de escena que saldrá en la fotografía, la amplitud del campo visual. Se encuentra determinado por dos componentes: la distancia focal y el tamaño del sensor. Cuanto mayor es la distancia focal, el ángulo visual disminuye su apertura, y viceversa. En relación al tamaño del sensor, un objetivo de 50 milímetros, normal, en un sensor full frame, presenta un ángulo de visión de 47 grados aprox. Si se cambia a un sensor más pequeño, como APS-C, ese ángulo visual se reduce a 30 grados provocado por el aumento de la distancia focal producto del factor de recorte. Luminosidad. Los objetivos tienen varias características básicas que determinan el resultado final de la fotografía. Una de las más importantes es la luminosidad, que indica la máxima cantidad de luz que pasa a través del objetivo. El efecto de la luz sobre el sensor depende de la luminosidad de la imagen y el tiempo de exposición. La luminosidad se controla con el diafragma y el tiempo de exposición con el obturador, y actuando sobre estos dos mecanismos se obtendrá la exposición buscada. En las cámaras reflex, cuando se observa la escena a través del visor, el objetivo está siempre abierto a la mayor luminosidad para contar con la mayor información lumínica y poder resolver de forma adecuada la composición y el enfoque de la imagen. Como fue expuesto anteriormente, la identificación de la luminosidad de un objetivo se encuentra grabada en el anillo de la montura central. King of
ザハイウェイ。ハーレー・ダビッドソンを操る男たち。激しく優雅に。本物をつかめ。ニコン F2。2.4.1 Factor de recorte. El factor de recorte se refiere al tamaño del sensor de una cámara y su relación con el sensor de 35 milímetros. Formato completo o full frame. Por ejemplo, una cámara como la Nikon D7000 tiene un sensor de 23,6 mm x 15,6 mm y un factor de recorte de 1,5x, lo que significa que la imagen capturada es más reducida en comparación con un sensor de 35 milímetros. Origen del sensor de 35 milímetros. Este tamaño de sensor se popularizó en la era de la fotografía química, siendo el estándar para negativos. Con el arranque de la fotografía digital, se empezaron a utilizar sensores más pequeños, creando una distinción entre cámaras full frame y aquellas con sensores reducidos, como los APS-C. Algunas diferencias entre los sensores. Tamaño. Los sensores full frame son más grandes, lo que permite captar más luz y detalles. Calidad de imagen. Los sensores full frame ofrecen mejor calidad y menor ruido, especialmente en condiciones de poca luz. Precio. Las cámaras con sensores full frame suelen ser más caras y están dirigidas a profesionales. Los sensores APS-C suelen rondar entre los 20 y 30 milímetros de ancho y los 14 y 17 milímetros de alto, dependiendo del modelo y marca de la cámara. Teniendo en cuenta este rango, el factor de recorte de un sensor APS-C suele estar entre 1,3x y 1,7x aproximadamente, siendo el más común el factor de recorte 1,5x. Distancia focal efectiva. El factor de recorte influye en la distancia focal efectiva de un objetivo, que surge de multiplicar la distancia focal del objetivo por el factor de recorte de nuestra cámara. Por ejemplo, un objetivo de 50 milímetros en una cámara APS-C, con factor de recorte de 1,5x, se comporta como un 75 milímetros, 50x 1,5 igual 75. Esto afecta el ángulo de visión, pero no altera otros aspectos como la profundidad de campo o la distorsión. Acá les dejo la tabla de equivalencias. La siguiente imagen da cuenta de dos cuestiones. El tamaño del sensor, full frame, formato FX para Nikon, y APS-C, formato de X para Nikon, y el tipo de objetivo que se utiliza en cada caso, FX o DX. El factor de recorte es esencial para entender cómo el tamaño del sensor afecta a la fotografía, especialmente al elegir objetivos, para buscar el encuadre deseado. El factor de recorte simula un mayor acercamiento, zoom, al recortar la imagen, pero no cambia la focal real del objetivo. 2.5. Ángulo visual y distancia focal. Relación y clasificación de objetivos. Como fue planteado anteriormente, la distancia focal guarda estrecha relación con el ángulo de cobertura de un objetivo al momento de componer una imagen. Esta longitud, identificada en milímetros, trae aparejada una medida en grados debido al ángulo visual que reducirá o ampliará el escenario de la imagen. La distancia focal de un objetivo toma como valor de referencia el tamaño de sensor de una cámara full frame o 35 milímetros, y establece tres tipos de objetivos principales de acuerdo a sus longitud en milímetros. Normal. Focal de 50 milímetros. Relación de dimensiones cercanas a la visión de una persona. Teleobjetivo. Lente de focal larga, mayor a 50 milímetros. Percepción comprimida del escenario, donde la realidad parece acercarse y los objetos aumentan de tamaño. Por ej. 80 milímetros o 200 milímetros. Gran angular. Focal corta, menor a 50 milímetros. Percepción descomprimida del espacio, donde el encuadre muestra un escenario más abierto, con dimensiones más pequeñas de los objetos que componen la imagen. Por ej. 35 milímetros. Existen focales más cortas que el gran angular, como el ojo de pez, objetivo de distancia focal extrema con un ángulo de visión de 180 grados y una distancia de 8 milímetros entre el plano de enfoque y el punto nodal posterior. Según la construcción del objetivo y la composición de sus lentes, se encuentran dos tipos de objetivos: de distancia focal fija y de distancia focal variable, zoom. Mientras los primeros mantienen su ángulo de visión y relación de dimensiones hacia el interior del encuadre, los
Objetivos de focal variable tienen la posibilidad de abrir o cerrar el ángulo visual y modificar la percepción de la tercera dimensión del cuadro fotográfico, ampliando o comprimiendo el escenario. Por ejemplo, si se decide trabajar con un objetivo fijo de 50 mm, este siempre tendrá una visión de 47 grados, aproximadamente, en cámaras con sensor full frame o 35 mm. Por otro lado, si se cambia el objetivo por uno de focal variable de entre 35 y 70 mm, podrá abrirse el ángulo de cobertura a un grado mayor a 47 grados, al ubicar la focal en 35 mm, o bien cerrar el ángulo de visión al llevar el zoom a 70 mm. Si se trabaja con cámaras cuyos sensores son más pequeños que un full frame, como los APS de Canon o Nikon, la distancia focal efectiva del objetivo se modificará. Esto es producto del factor de recorte, número que surge de dividir el ancho de un sensor full frame por el ancho del sensor más pequeño. El recorte implica que el objetivo reducirá el campo de visión sobre el escenario, por ende aumentará la distancia focal. 2.6. Modo creativo y modo básico en la cámara. En las cámaras digitales, DSLR, se observan discos de control con inscripciones que sirven para poder realizar distintas funciones básicas en la misma. Las variables que ofrece la cámara se modifican en función de las imágenes buscadas. Es importante reconocer que las cámaras tienen controles similares y cada marca de cámara tiene el suyo propio. Entre estos se encuentran dos zonas para operar esos controles, de acuerdo a la habilidad o conocimiento que tenga el usuario de la cámara. Para los aficionados o con poco conocimiento de la misma, hay una zona básica en el cual se puede elegir una configuración predeterminada en función del tipo de fotografía que se quiere hacer. Por ejemplo, si se establece en la cámara el registro de un paisaje, esta ajustará la configuración para obtener una gran profundidad de campo. Al seleccionar la función fotografía deportiva, la cámara aumentará la velocidad de obturación para que las personas en movimiento aparezcan definidas, con nitidez. Si la opción elegida es fotografía nocturna, la cámara reducirá la velocidad de obturación para permitir que entre más luz al sensor y quizá incluso aumente la sensibilidad automáticamente. A menudo los modos de escena más habituales aparecen directamente para elegir en el dial, aunque esto depende del fabricante y del modelo. Dominar los modos de exposición es clave para obtener exactamente la fotografía buscada. A menudo los más entendidos critican el uso de modos de escena o del modo automático y prefieren trabajar únicamente con el modo manual y los modos de prioridad a la apertura y a la obturación. Lo importante es que cada uno domine su cámara y consiga obtener lo mejor de ella, intentando al mismo tiempo aprender cada día. Los modos de escena, tanto en las reflex como en las compactas, consisten en establecer configuraciones tipo para las distintas escenas, pero esas configuraciones serán inamovibles. Generalmente esta zona se reconoce porque en el disco de control las operaciones son automáticas y dependen de la figura que se elija. Ya sea en modo retrato, modo paisaje, modo macro, modo deporte, modo nocturna, con y sin flash, entre otras. Hay otra zona que llamada zona creativa, en donde el fotógrafo puede elegir lo que va a realizar, ya que se puede trabajar en forma manual o en modo de prioridad de apertura, ADO, A, prioridad de velocidad o de obturación, televisión o S. 2.7. Control y funcionamiento de la cámara. Relación entre DSLR y MILC. Cámaras SLR, Single Lens Reflex, DSLR, Digital Single Lens Reflex, MILC, Mirrorless. Interchangeable Lens Camera. Las cámaras SLR son las cámaras más comunes entre las que tienen pentaprisma. SLR quiere decir Single Lens Reflex, pero desde siempre se las ha conocido bajo el nombre de cámara reflex. Son cámaras con objetivos intercambiables, que tienen en el cuerpo un espejo móvil para producir la imagen que se ve a través del visor óptico. A finales de la década del 70, cuando se inventó el autofoco, se le añadió un espejo secundario al principal, que permitió desviar parte de la luz hacia el sistema de enfoque, y conseguir así que la cámara realice el autoenfoque. Hasta la aparición de las cámaras reflex digitales, todas las SLR eran analógicas, con película. A las nuevas cámaras se les sumó la D, digital, construyendo otro acrónimo de SLR. En pantalla verán una croquis de una DSLR que ilustra el mecanismo reflex. Se representan dos situaciones: la normal, y la situación de disparo. Situación normal. La luz entra a través del objetivo, cuyo diafragma se encuentra totalmente abierto. Se refleja
en el espejo primario, hacia la pantalla de enfoque, y ahí se realiza la medición fotométrica. Las antiguas pantallas de enfoque disponían de ayudas como los microprismas o la imagen partida, para facilitar la precisión del enfoque manual. La luz continúa su recorrido y se refleja en las paredes del pentaprisma para llegar al ocular, donde quien observa, el fotógrafo, puede visualizar, confirmar el foco en caso de lentes manuales, y componer la escena. Una pequeña parte de la luz atraviesa el espejo primario, parcialmente transparente, al menos en una zona, y se refleja en el espejo secundario para llegar a los sensores de autoenfoque. Normalmente el enfoque se hace al pulsar ligeramente el botón de disparo, justo antes de tomar la imagen. En las SLR antes, y ahora en las DSLR, el enfoque se realiza mediante diferencia de fase que asegura un enfoque rápido y muy preciso. Situación de disparo. Al presionar el botón del disparador, ocurren varias cosas secuencialmente. Se cierra el diafragma al valor seleccionado por el sistema de medición, o manualmente. Se levanta el espejo primario, y se pliega el secundario, dejando a la luz el camino libre para llegar a la película o al sensor. Se abre la primera cortinilla, en caso de ser un obturador mecánico, exponiendo la película o el sensor a la luz. Se cierra la segunda cortinilla, en función de la velocidad seleccionada, y se termina la exposición. Se baja el espejo y se abre el diafragma, quedando la cámara lista para una nueva fotografía. Se debe tener en cuenta que, durante la toma, la imagen desaparece del ocular, pues el espejo está levantado. Todo eso ocurre muy rápidamente. Las modernas DSLR pueden tener velocidades de ráfaga del orden de 5 a 12 imágenes por segundo. De este modo, todo el proceso debe durar como máximo unos 100 milisegundos, lo que es un verdadero fenómeno dada la inercia, masa y desplazamiento de los elementos implicados. Tamaño del sensor. En las DSLR, hay 3 tamaños de sensor. El más grande es el llamado FF, Full Frame, o formato completo, y corresponde al tamaño de la película de 35 mm, donde el fotograma medía 36x24 mm con relación de aspecto 3:2. Con él se pueden utilizar todos los objetivos antiguos, y los modernos que sean capaces de llenar un círculo de imagen superior al FF. No hay factor de recorte. El mediano, usado solo por Canon, es el llamado APS-H. Advanced Photo System Type H, sistema avanzado de fotografía tipo H, mide 28,7 x 19,1 mm, también con relación de aspecto 3:2. Con él se pueden utilizar los mismos objetivos que con el formato FF, pero con un factor de recorte, 1,3 aproximadamente. Al presentar un sensor más pequeño, recoge una menor superficie de la imagen proyectada por el objetivo, tomando la parte central de la imagen. Como resultado, es como si el objetivo utilizado tuviera una focal más larga. Por ejemplo, un 100 mm en FF, es un 130 mm en APS-H. Esta relación es la que se ha llamado factor de recorte. El pequeño, usado por la mayoría de las cámaras de gama baja y media, se llama APS-C. Advanced Photo System Type C, sistema avanzado de fotografía tipo C. Mide 23,6 x 15,5 mm con la misma relación de aspecto de 3:2. Con él se pueden utilizar todos los objetivos para FF, y también todos los nuevos objetivos diseñados para el APS-C. Cada marca tiene una nomenclatura diferente, pero no al revés. Canon presenta un APS-C más pequeño, 22,2 x 14,8 mm. El factor de recorte es ahora 1,5 o 1,6, según la marca. Un 100 mm en FF, será un 150 o 160 mm en APS-C. Características generales de este grupo de cámaras. El sensor grande tiene como consecuencia directa la mejor calidad de imagen posible, y todo lo que se describe a continuación es aplicable de forma directamente proporcional al tamaño del sensor, entre los 4 modelos existentes: FF, APS-H, APS-C, 4, 3. Fortalezas. El comportamiento ante el ruido es mejor, permitiendo utilizar sensibilidades más altas sin que se aprecie grano. La profundidad de campo es menor, permitiendo fondos más desenfocados. El margen dinámico, aunque va ligado al tamaño de la celda fotosensible, y por tanto es un compromiso entre el tamaño del sensor y su resolución, es normalmente mayor mientras mayor es el sensor.
Al ser todas las DSLR de objetivos intercambiables, la cantidad de objetivos disponible para ellas es muy grande, permitiendo resolver cualquier situación fotográfica que te puedas pagar y puedas transportar. Los sistemas de medición y autofoco son, en teoría, los mejores existentes. Rápidos, fiables y seguros. El visor óptico permite encuadrar con gran nitidez y precisión en cualquier condición de luz. Los parámetros de control son muy amplios, tanto para el control de la toma, como para el procesado posterior RAW y JPEG. Naturalmente, en todas se puede trabajar en RAW. Posibilidad de utilización de flash o flashes externos. Debilidades. En comparación con el resto de segmentos, son cámaras grandes. Su versatilidad es a base de cargar por lo menos con varios objetivos y algún que otro accesorio. En gamas medias y altas, el costo es alto. Hay que tener cuidado con la suciedad en el sensor. Al cambiar los objetivos, el polvo entra en la cámara del espejo y puede acabar en el sensor. También los mecanismos del obturador desprenden micropartículas de lubricante o de las propias cortinillas, y tarde o temprano se adhieren al sensor llevando a limpiarlo cada cierto tiempo. Cámaras MILC. Estas cámaras se caracterizan por tener 3 cualidades. Objetivos intercambiables, eliminación del espejo reflex, y sensor grande. La principal diferencia, y fundamental, con las otras cámaras es la supresión del espejo móvil, de las DSLR, o fijo, de las SLT, y ello tiene consecuencias muy importantes. De este modo, los cuerpos de las cámaras se pueden hacer más finos, pues no necesitan alojar espejos en su interior. Esto conlleva que la imagen que aparece en la pantalla LCD, o en el visor EDF, Electronic Viewfinder, si lo hubiera, debe proceder de la imagen captada por el propio sensor de la cámara, en todo momento, como en las compactas. Sin embargo, estas cámaras tienen un obturador mecánico de cortinilla, como las DSLR, pero en su posición de reposo estará abierto, no cerrado como en aquellas. Aquí se ilustra su funcionamiento. Situación normal. La luz entra a través del objetivo, cuyo diafragma se encuentra totalmente abierto. Las cortinillas del obturador mecánico están abiertas y la luz llega al sensor. La imagen que esta captura es presentada en la pantalla LCD trasera, y barra o en el EDF, si lo hubiera. Situación de disparo. Al presionar el botón del disparador, ocurren varias cosas secuencialmente, pero que son diferentes a lo que ocurre en las DSLR. Se cierra el diafragma al valor seleccionado por el sistema de medición, o manualmente. Se cierra el obturador y se pierde la imagen, no hay más sensores. Se abre la primera cortinilla del obturador mecánico, y se inicia la exposición del sensor, en lo que será la toma real. Se cierra la segunda cortinilla, en función de la velocidad seleccionada, y se termina la exposición. Se abre nuevamente el obturador y también el diafragma, quedando la cámara lista para una nueva utilización. Durante la toma, al igual que ocurre en las DSLR, la imagen desaparece del ocular del EDF, pero no porque se levante ningún espejo, sino porque el obturador debe cerrarse primero, para realizar después la exposición a la velocidad seleccionada. Todo eso ocurre muy rápidamente, pero el obturador debe hacer el doble de movimientos que en una DSLR, pues a la exposición normal, primera y segunda cortinilla, hay que añadir el cierre previo y la apertura final. Sistema de enfoque. La variación más importante respecto a las DSLR radica en el sistema de enfoque. Aquí no hay espejo y no hay forma de desviar parte de la luz a un sensor específico que mida por diferencia de fase. La luz llega siempre directamente al sensor principal y único, y es este, con el software adecuado, quien tendrá que encargarse del enfoque. La técnica utilizada es por contraste. Es la única forma que tiene la cámara de precisar el enfoque. Una imagen no enfocada está más difuminada, tiene menos contraste, que la misma imagen cuando está bien enfocada, que es cuando el contraste es mayor, pues la variación de luminosidad entre áreas adyacentes es máxima. Es el mismo sistema que utilizan todas las compactas. Al principio, había una considerable diferencia entre la precisión y la velocidad de enfoque, entre un sistema de diferencia de fase, DSLR, y uno por contraste. Pero la tecnología ha evolucionado y hoy también brinda rapidez a los sistemas AF por contraste de las últimas cámaras mirrorless.
Enfoque por diferencia de contraste. Basado en el principio de que cuando una imagen está bien enfocada se aprecian mejor sus bordes y aumenta el contraste, este sistema AF es el que comúnmente han venido usando las cámaras compactas y las primeras sin espejo, y también el que se usa en el modo Live bien de las reflex. Su mayor ventaja es su precisión, ya que el procesador analiza toda la imagen, píxel a píxel, que llega al sensor en busca de diferencias de luz y contraste en la escena. Rivalizan y hasta de veces superan las prestaciones de las DSLR. Son rápidos, precisos, y a veces incluso más fiables que los de las DSLR. Ventajas del afinamiento. En las cámaras MILC, la distancia entre la montura del objetivo y el sensor es menor que en una DSLR. Las cámaras son más finas y eso tiene consecuencias, unas evidentes y otras no tanto. Peso y tamaño. Al ser la cámara más fina, es más pequeña, pesa menos y se transporta mejor. En contrapartida, algunos usuarios las encuentran demasiado pequeñas, con poco agarre, al estilo de las compactas. Las más grandes nunca llegan al tamaño de una DSLR. Diseño óptico. Al ser la distancia entre la montura y el sensor más pequeña, la distancia entre la última lente del objetivo, la más interna, y el sensor, también lo será. Y eso permite optimizar los diseños de las estructuras ópticas y minimizar algunos de los problemas relacionados con las aberraciones cromáticas, geométricas, sobre todo en el rango de los angulares. Compatibilidad muy amplia. Debido al adelgazamiento existe una amplia posibilidad de utilizar objetivos de muchísimas otras marcas, mediante adaptador, teniendo la seguridad de conservar el rango de enfoque correcto. Basta que el anillo adaptador complemente el grueso que le falta a la MILC respecto de la montura original del objetivo utilizado. Comparación entre cámara DSLR y MILC. El esquema de una DSLR se puede relacionar con una MILC. Se ve principalmente que varía la distancia entre la montura y el plano del sensor en ambas, en el gráfico está marcado en rojo. Es el espacio requerido para colocar el sistema de espejo y como se ve que el esquema, en la reflex del ejemplo es de 40 mm, frente a solo 20 mm en la MILC. Estructura de una DSLR en relación a la estructura de una MILC. Características generales. Y cámaras más pequeñas que las DSLR. Y objetivos intercambiables. Y sensor grande, con todas sus ventajas. Y visor electrónico integrado o como accesorio opcional, de mayor o menor calidad según marca y modelo. Fortalezas. Pequeñas, ligeras, y fácilmente transportables. Las propias de un sensor grande. Buen comportamiento a ISO altos, buen margen. Dinámico, poca profundidad de campo. Amplia gama de objetivos, más pequeños, ligeros, y menos caros, a igualdad de focal y luminosidad. Características de cámaras avanzadas. Controles manuales, formato RAW, amplitud en los parámetros de control de toma y proceso. Algunas tienen zapata de flash y permiten el control externo TTL. Debilidades. Sistema de enfoque por contraste. En teoría menos rápido y preciso, aunque las cosas están cambiando muy rápidamente. No son demasiado económicas. Problema de la suciedad en el sensor. Como se ha dicho anteriormente, en posición de reposo, el obturador está siempre abierto. Cuando se cambia el objetivo, incomprensiblemente para mí, el obturador permanece abierto, y la suciedad y el polvo que entra en el cuerpo de la cámara se puede depositar directamente en el sensor. No hay cortinilla que lo proteja. Bueno, espero que les haya encantado esta abominación audiovisual. En el link de la descripción les dejaré material complementario, para que puedan explorar un poco más estos temas. Sin más que decir, me despido.